Sí, y bueno que María me dejó esta gráfica porque vean que realmente el Estado está profundizando esta desigualdad. ¿Dónde se invierte per cápita más el presupuesto nacional? En Panamá, que es precisamente la provincia que menos pobreza tiene. Bueno, por cierto, muy sorprendente, Panamá Oeste es la provincia que menos pobres tiene. Apenas 8% de la población de Panamá Oeste es pobre, mucho menos que la provincia de Panamá inclusive, lo cual es verdaderamente una sorpresa ahora que nació esta provincia y nace como la menos pobre. Pero se invierte en Panamá y en las comarcas, que es donde tiene que venir la inversión, de inversión total, social, social pública y de infraestructura, en las comarcas, en la nube Google, $213 versus 1.600 de la capital y de la provincia de Panamá. Estamos hablando 8 veces la inversión. Yo digo que mínimo debería ser igual, pero quizás debería ser un poco más per cápita, porque esto es per cápita, porque obviamente hay más población en Panamá, pero per cápita debiera ser o igual o más en las áreas donde más se necesita. Vamos rápido entonces con los pilares. Generación de energía, ha aumentado la generación de energía, las inversiones se han facilitado y el tema de productividad con sostenibilidad que también ve la visión país. Aquí ha habido mejoras, quizás todavía podemos mejorar aún más en el tema del medio ambiente, ha habido mejoras interesantes, todavía nos falta, pero ha habido avances interesantes. En productividad con sostenibilidad, estas gráficas las han visto 1000 veces, yo se las quería mostrar porque hay una inflexión. Finalmente el déficit, que es lo que ven en esa gráfica, finalmente paró seguía cayendo, aumentando y aumentando el déficit, por eso lo ven cayendo, o sea, más déficit y más déficit y más déficit, año tras año, y hay una inflexión por el cambio de política que ha tenido el Ministerio de Economía, que es un Ministerio de Economía del 2014 hacia acá más conservador, más en búsqueda de reducir el porcentaje de la deuda y de no generar déficit por generar déficit. Tenemos entonces también el tema de competencia de apertura económica, a quien nos colaboró muy bien Leroy Sheffer, a quien le permito que nos acompañe unos instantes. Leroy. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la PEDE y a al Observatorio de la Visión 2025 por invitarnos y a David a hacernos parte de esta dinámica de revisión. A nosotros nos corresponde, obviamente, los pilares de competencia y apertura económica, que igual fueron parte de los pilares en donde trabajamos muy activamente en su momento para el CADE en el año 2014. Pues, qué buena idea ha sido poder hacer un ejercicio, digamos, hasta cierto punto objetivo de los componentes que en ese momento identificamos. A ver, esto vamos para adelante. David. Ahí está. Here we go. Bien, el primer componente que tenemos que evaluar en este momento está directamente vinculado a lo que corresponde a comercio exterior. En este ejercicio, en su momento, la Visión 2025 determinó que existían 13 indicadores de gestión o de evaluación sobre los cuales tendríamos en un momento determinado que parametrizar el trabajo a realizar. En la actualidad, vamos a hacer solamente referencia a 3 de los elementos o indicadores que en su momento fueron considerados, haciendo alusión fundamentalmente al índice de libertad económica, al coeficiente de apertura externa o de comercio exterior y, por supuesto, a la relación de exportaciones de bienes y servicios versus el Producto Interno Bruto del país. Para hacer una breve aclaración, para todos los que no participaron en el ejercicio en su momento, lo que corresponde al índice de libertad económica, vale la pena aclarar que es una serie de indicadores precisamente que van desde el ejercicio de análisis del gasto público, libertad fiscal, libertad de comercio, libertad de políticas públicas, uso adecuado de las políticas fiscales para regular activamente el desarrollo de un Estado en un momento determinado o de la cabeza de un Estado, que es el gobierno. En ese sentido, obviamente, el comportamiento que hemos analizado, las variables expuestas nos indican que el índice de libertad económica en Panamá efectivamente no ha mostrado un desplazamiento positivo, lo cual es consistente con lo que corresponde al coeficiente de apertura externa del país, directamente afectado por lo que todos nosotros conocemos,
el comportamiento de las exportaciones de zona libre de Colón no ha sido necesariamente el mejor, el clima de desarrollo de actividades durante el periodo 2010-2014 estuvo matizado por algunas políticas públicas que pudieron impactar el desarrollo de algunas actividades sectoriales, precisamente el sector logístico y el sector marítimo en el periodo de referencia 2010-2014 estuvo, como ya hemos dicho, directamente impactado por la generación de algunas disposiciones jurídicas que pudieron retraer un poco el desarrollo de la inversión extranjera sobre dichas actividades. Recuerden que estamos hablando del periodo 2010-2014, no estamos analizando necesariamente lo que ha venido ocurriendo en el último año, año y medio. En ese sentido, obviamente la gráfica habla por sí sola, el movimiento en puertos es un factor importante que está directamente vinculado a la capacidad de exportación de bienes y servicios. Ha habido un desplazamiento positivo del año 2013 al 2014, pero veníamos de una caída que había sido consistente producto de la crisis internacional y algunas situaciones que a lo interno del país impactaron, como por ejemplo la lentitud en el movimiento de contenedores de transbordo que pudo haberse generado por algunas actividades de huelgas que se generaron a nivel de nuestras terminales portuarias. Eso es una situación que ocurrió en el periodo 2011, 2012, 2013 y que ha podido de alguna manera impactar lo que nosotros obviamente observamos en la gráfica que tenemos en pantalla. Esto obviamente es importante manejarlo con relación al movimiento de carga contenerizada, al movimiento de la carga movilizada en toneladas métricas. Vemos un desplazamiento positivo del año 2012 al 2014, lo cual es consistente obviamente con la modernización de nuestro sistema portuario. En esencia es importante destacar, cuando hablamos de comercio exterior, ¿qué pasa aquí? Es importante destacar, obviamente, la relación de exportaciones de bienes y servicios versus el desplazamiento del Producto Interno Bruto Nacional. Como dijimos, también existió una constante no muy positiva en el comportamiento de este indicador. Sin embargo, vale la pena determinar que la visión 2025 en su momento apostó por dos variables importantes de relacionamiento. La relación de Panamá con el mundo, fundamentalmente en la profundización de sus relaciones con el Asia, e igualmente la necesidad de acercarnos a países que estén vinculados en un momento determinado a lo que hoy llamamos como la Alianza del Pacífico. Vale la pena también destacar que en el periodo 2010-2014 sucedieron situaciones, se presentaron situaciones que no fueron necesariamente consideradas aquí. En el periodo 2010-2014 entró en vigencia el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y eso de alguna manera u otra vinculó o expuso a Panamá a 27 países, no necesariamente en la línea de lo que la visión 2025 había establecido, pero que sí representa un factor importante a considerar. Pero independientemente de la relación de Panamá con la Unión Europea e independientemente de que otros acuerdos como el Acuerdo de Libre Comercio con la hermana República del Perú también entraron en vigencia en ese periodo, no necesariamente ha habido un desplazamiento positivo en la relación de las exportaciones versus el Producto Interno Bruto o igualmente el índice, por ejemplo, de apertura externa necesariamente ha tenido un desplazamiento positivo y eso tiene una razón muy particular. Aparte de las crisis o convulsiones globales, tiene una directa vinculación con uno de los sectores que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la actividad productiva, o sea, cuánto el país produce, está directamente vinculado a la capacidad de sacar mejor provecho a la libertad económica o a su relacionamiento con otros socios comerciales. Entonces, eso es un factor interesante que hay que ponderar, que en este momento la visión 2025 debería ponerlo como una variable a considerar para los próximos análisis que el observatorio debe realizar. Quiero destacar un elemento adicional para todos aquellos, los periodistas o los asistentes que no estén necesariamente vinculados con este concepto. Cuando hablamos de coeficiente de apertura externa, estamos realmente dimensionando la medida en que un país hace el máximo de sus esfuerzos posibles por internacionalizar sus bienes y sus servicios. Entonces, en la medida de que los países hacen todo lo que esté en sus capacidades para presentarle al mundo cuál es tu oferta de bienes y servicios, en esa misma medida el índice de apertura externa de alguna manera se mueve hacia un factor positivo o no necesariamente hacia un factor positivo. Entonces es un elemento importante a destacar, pues como hemos dicho, impacta en otras actividades, en otros sectores. Sí, le doy, pero no se mueve. Here we go. Vale la pena destacar también en lo que hacemos alusión al componente o al indicador de comercio exterior, que no está necesariamente incluido dentro de las variables que en el año 2014 nosotros incorporamos, pero que ya le he dicho a David que puede ser interesante que lo evaluemos. Cuando hablamos de relacionamiento de algunos sectores productivos a el resto del mundo o la internacionalización de los sectores productivos, tenemos que llegar a una conclusión absolutamente objetiva y que la historia ya nos ha determinado. Aquellos sectores productivos que han estado expuestos históricamente a un nivel de apertura
son probablemente aquellos sectores productivos que van a estar más en capacidad de recibir mayor volumen de inversión extranjera directa. Bueno, de acuerdo al INEC, efectivamente esa máxima se cumple en el caso de Panamá. Y aquí hemos listado, por ejemplo, algunos sectores que han sido más beneficiados con el volumen de inversión extranjera directa en el año fundamentalmente 2014, y no hemos podido listar, si lo teníamos en el documento, aquellos sectores que lamentablemente no se encuentran dentro de las variables positivas de recepción de inversión extranjera, o que se encuentran en el último eslabón de este indicador. Y específicamente el sector agropecuario, los sectores profesionales no necesariamente están en este momento bien aspectados a nivel de inversión extranjera directa, y precisamente entra dentro del ejercicio de la máxima. Una sugerencia que nosotros le hemos dado al consultor principal del proyecto es que eventualmente incluyamos variables que nos ayuden a determinar cómo se va desplazando este criterio. Otros sectores estratégicos que vamos a analizar, obviamente, el sector agropecuario. Aquí voy a hacer alguna observación al final de nuestra presentación que tiene directamente que ver con cómo se han desplazado algunos sectores económicos. Ya evaluamos el comportamiento del país en términos generales a nivel de su relacionamiento exterior. Ahora vamos a hablar de algunos sectores específicos. A nivel del sector agropecuario, yo creo que se repite la tendencia global. El nivel de participación en el Producto Interno Bruto Nacional ha venido cayendo, eso no es un secreto para todo el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un alto en este momento y profundizar un poquito más en aquellas causas que han podido o que pudieran de alguna manera impactar en esa realidad. Y aquí hemos tratado de listar, probablemente sin ningún orden específico, cuáles pueden ser las razones que de alguna manera integran esa causa y efecto que mantienen a nuestro país, digamos, en un ejercicio de análisis profundo de hacia dónde tienen que ir las políticas del sector agropecuario, en donde APD también ha sido ampliamente participativo. Obviamente el decrecimiento de las exportaciones es un factor importante que ha sido claro en el periodo en estudio 2010-2014. Ha habido una caída importante de las exportaciones de productos no tradicionales o productos que con el curso del tiempo se convirtieron en tradicionales basado en el nivel de relacionamiento que algunos productores decidieron vincularse a dichos productos. Hablamos de las llamadas cucurbitáceas o exportaciones al mercado europeo, Estados Unidos, etcétera, que en algún momento recibieron una caída muy importante durante el periodo de estudio. El desconocimiento de las normas internacionales es, a nuestro juicio, un factor importante a considerar a la hora de determinar cuáles son las causas que originan que el sector productivo no necesariamente tenga un comportamiento positivo. Ahora, hablamos de normas internacionales, pero igualmente también hablamos del desconocimiento que puede existir en un momento determinado de las normas nacionales. Y las normas nacionales también vinculadas a la política de incentivos que el Estado tiene, pero que lamentablemente nuestros productores no necesariamente están vinculados a las mismas. Obviamente ofertas de bajo valor agregado, que es un tema que igualmente va a impactar el desenvolvimiento de la actividad logística del país en los próximos años. El cambio de política, este es un factor clave dentro de la definición de política pública de un país. Yo soy de los que opina que en términos generales, cuando hay alguna actividad económica que no necesariamente está permanentemente señalada dentro de los planes de gobierno o los planes estructurales que dentro de las campañas políticas se vienen realizando, ese sector productivo tiene más capacidad de expandirse. Porque la constante que hemos tenido en los últimos años es que cualquier iniciativa, que cualquier gobierno de turno pretenda desarrollar con relación a cualquier sector que se convierte en un interés político, se estanca. Porque el que viene tiene un librito mejor que el anterior, y el que viene va a anular las políticas y acciones públicas que se han podido ejecutar por el previo. Entonces yo creo que el sector agropecuario está en esta dual realidad. Entonces todo el mundo tiene la varita mágica para resolver lo que pasa en el país, pero nadie entiende cómo hacerlo porque siempre está mal todo está mal. Entonces, este es un claro ejemplo de un sector productivo que es clave en el país, que viene mostrando un comportamiento dubitativo a lo largo de la historia, pero que representa oportunidades de trabajo, empleos directos e indirectos a más de 260.000 panameños que hoy día dependen de ese 2.2% de participación del Producto Interno Bruto. Entonces, la poca vinculación de los productores al sector a las estrategias de mercado, yo aquí hablo de inteligencia de mercado. El productor no ha desarrollado un conocimiento profundo de las estrategias que pudieran llevarlo a profundizar su presencia dentro del mercado interno o en lo exterior. Hay un problema de relacionamiento entre los intereses del consumidor con la percepción de lo que debe ser. Es decir, en Panamá tenemos un problema y lo hemos visto en los últimos días con mucha más presencia. Es decir, si los productos del sector agropecuario encarecen, hay un problema directamente vinculado a la incapacidad de todo el mundo. Si se encarece la cebolla, si se encarece el ají, nadie entiende
que hay condiciones de mercado que hacen que probablemente en el curso del tiempo los precios se puedan ir desplazando. Eso David lo conoce mejor, Fernando, todos aquí que son economistas. Aquí nosotros somos abogados, María y yo jugamos un poquito a este tema, pero no sé cómo hemos quedado aquí, pero el asunto es que estamos rompiendo paradigmas de alguna manera, ¿o no? Entonces el asunto es que todo mundo entiende que comer bien en Panamá se traduce en comer barato. Entonces eso es un paradigma que así como en otros sectores se han venido batiendo, yo creo que también nosotros tenemos que entrar a analizar eso un poquito más. Educar al consumidor tiene mucho que ver con el éxito o no de una política pública, y más una política agroindustrial. Obviamente la problemática de infraestructuras de producción para nadie es un secreto, ha habido una inversión, es decir, el nivel de gasto público en los últimos 4 años asociado al desarrollo de la plataforma agrícola ha sido impresionante. El nivel de efectividad de esa inversión asociada al éxito de la plataforma productiva es lo cuestionable. Entonces hay que ver cómo la visión 2025 pone esto en perspectiva para los próximos años. Obviamente los problemas asociados a semillas, a ver, esto se me fue de nuevo. Hay cosas que los abogados no podemos superar. Here we go. Bueno, los incentivos no orientados y créditos no disponibles. Es decir, esto lo hemos colocado aquí porque estamos hablando del periodo 2010-2014. Recuerden que esa es la radiografía, si hay algún periodista aquí, estamos hablando del periodo 2010-2014. Entonces, hay cosas que han podido cambiar en el curso del último año, de los últimos 2 años, pero lo cierto es que sí, la política de incentivos del sector productivo tiene que orientarse hacia aquellos componentes que pueden representar más oportunidades para el país. La georreferenciación de los incentivos probablemente es algo en donde Panamá tiene una tarea pendiente. En días pasados que estuvimos allá en Chiriquí con Felipe Ariel, ese fue uno de los temas que se pudo haber evaluado. Obviamente la ausencia de coordinación institucional es un tema. Nos vamos a un sector un poquito más dinámico, más positivo, pero no quiero dejar a un lado un tema asociado al sector agrícola que lo anoté por aquí. Probablemente un indicador que puede ser interesante considerar, es decir, cuando hablamos del sector agrícola o cuando hablamos, por ejemplo, de las políticas de comercio exterior, siempre tendemos a pensar que mientras más exportamos es mejor. Por alguna razón también tenemos ese condicionamiento con el que no necesariamente un abogado puede estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, si nosotros entramos a analizar como un indicador o una variable importante cuánto de la actividad productiva o de cualquier sector productivo en el país se consume más en el territorio donde tú te encuentras, pudiéramos tal vez sacar conclusiones que pintan el escenario tal vez de otra manera. Puede ser que yo, productor de algo, decida vender en Panamá y no exportar. O puede ser que yo, productor de algo, decida venderle, por ejemplo, a los buques que pasan por el canal y eso no se refleja como una exportación. Y eso es lo que está ocurriendo también en Panamá. Entonces, bien lo dijo Fernando, las estadísticas, tenemos un serio problema de estadísticas en Panamá, pero estadísticas para todo. O sea, no hay verdades absolutas en nada de lo que nosotros decimos aquí. De hecho, yo puedo perfectamente sustentar a favor un tema y también sustentarlo en contra. Y esa es la realidad, porque tenemos estadísticas que dicen una cosa y nos dicen otra cosa. Entonces, en esencia, hay un indicador que aquí hay que incluir, y que lo sugiero, y que tiene que ver con el nivel, la orientación de la producción nacional hacia el mercado interno. Eso puede estar aquí más o menos escondido cuando analizamos el tema de participación del PIB y tal, pero como hemos puntualizado la participación de las exportaciones agropecuarias, yo creo que vale la pena también incluir un indicador que realice cuánto de las cuántos productores decidieron no exportar o tomaron una decisión consciente por las razones que sean, no sabían que se podía exportar o no entendían los mercados, por las razones que sean, pero que están vendiendo en el mercado nacional, y eso tiene un impacto en el nivel de importaciones agropecuarias en el país. Yo creo que eso vale la pena, no sé si estoy diciendo algo loco, pero yo creo que vale la pena decir algo de eso. Entonces, en cuanto a la actividad logística, yo creo que este es es uno de los componentes más interesantes de las evaluaciones sectoriales que se han venido haciendo. En su momento se determinaron 5 indicadores, la mayoría de esos indicadores tienden a estar en un criterio positivo. Obviamente, puntualizaba David que no necesariamente el Producto Interno Bruto asociado a la actividad logística va a tener un desplazamiento positivo, pero eso yo creo que es asociado a que otros componentes de la economía también han tenido
un comportamiento al alza y obviamente la actividad logística y de transporte no necesariamente ha crecido al mismo ritmo que otros sectores productivos. Eso no es malo, lo que pasa es que estamos reflejando un indicador. Que otros sectores económicos se desplacen en una dirección u otra es positivo en la medida de que hay algunos sectores que tienden a buscar más competencias, variables competitivas y comparativas. Entonces, ese ejercicio es válido, le doy la validez a ese indicador de que hay que ponerle una alerta en la medida de que siempre ha sido un sector lanza y que le genera empleo a más de 120.000 personas. Eso no lo podemos desconocer. Hay una cantidad de empleos directos e indirectos que están ampliamente vinculados a la actividad logística y para la próxima evaluación de la visión 2025 sí sugiero otro componente. Yo le había dicho a David que si hacíamos un ejercicio de incorporar algunos indicadores, me dijeron que eso no era posible en este momento, pero yo creo que sí debe ser posible más adelante. Y aquí hay un indicador importante para medir la actividad logística en el país y que es el más importante. Y que probablemente hace 2 años, Luisa, no lo vimos, ¿no? Pero es el más importante. ¿Y cuál es, creo yo, que es el más importante? Es decir, vamos a inaugurar el canal y todos estamos celebrando el momento y eso está muy bien. Eso es maravilloso. En sí mismo es maravilloso, pero ya tenemos tiempo celebrando que el canal se va a inaugurar. Entonces, lo que yo creo que tenemos que empezar a apuntalar es qué cosas hay que hacer para que supuestamente la carga que va a pasar por el canal de alguna manera se quede en nuestros puertos. Y el segundo componente es qué cosas podemos estar haciendo para hacernos más atractivos, para que esa carga reciba valor agregado. Porque si nos convertimos, es decir, el canal pasa barcos, ¿verdad? Bueno, los puertos hacen tránsito y transbordo. Lo que realmente va a generar más oportunidades es cuánto de eso de transbordo se genera aquí, se queda aquí para generar valor agregado. Entonces, eso es un indicador que tenemos que meter por algún lado. Porque si en 2 años Panamá sigue en negativo en generación de valor, vamos a seguir celebrando que inauguramos el canal. Y lo mejor del caso, estuvimos en Perú hace unas semanas y vimos qué cosas está haciendo Perú a nivel del Callao, impresionante lo que se está haciendo a nivel de parques logísticos, hemos estado en Buenaventura, en Colombia, analizando lo que está pasando con los niveles de inversiones, hemos estado en Santo Domingo, nos hemos dado cuenta que, es decir, yo no sé qué ha pasado, pero nos hemos dado cuenta que el mundo se ha preparado, o por lo menos nuestros vecinos menos competitivos, y nosotros estamos ahorita en el plan, que es bueno, yo formo parte del gabinete logístico y además soy presidente de un gremio vinculado a la actividad logística, entonces, curiosamente, o sea, ahora tenemos el plan de acción, 2016-2017, eso está muy bien. ¿Qué? ¿Ya terminé? Ok, entonces, se me olvidó. Sí, entonces tenemos y nos hemos dado cuenta que ahora estamos en el plan de acción, tenemos el plan de acción, eso está muy bien, pero es el plan de acción. Entonces, pero ya los países, México, Colombia, Santo Domingo, hasta Costa Rica, un puerto en Centroamérica que no tenía carga, en los últimos 2 meses una línea naviera se metió y ya empezó El Salvador a dinamizar una terminal portuaria que era una inversión multimillonaria, no había despegado. Y nosotros estamos haciéndolo nuestros puertos han ampliado, han invertido para atraer más carga, pero nosotros tenemos un plan de acción para hacer que esa carga genere valor. Es bueno, no quiero decir que es malo y no quiero que se malinterprete, es bueno, pero es el plan de acción. Y el canal lo abrimos el domingo, ¿no? El domingo. Entonces, indicadores, yo sugeriría que se incorporaran esas variables. Yo creo que, a ver, en el tema logístico no hay mucho que decir. Seguimos bien, seguimos celebrando el tema, hay un nivel importante de ocupados en la actividad logística, 128.000 personas, empleos directos, indirectos, hay algunos estudiosos eruditos de la materia que dicen que vamos a necesitar una cantidad importante de profesionales en formación, probablemente ese es un indicador que hay que incorporar aquí, pero sin embargo estamos viendo la data del número, es decir, yo no entiendo, David, y yo no entiendo, María, este es un tema bien interesante. Tenemos provincias que tienen un índice de 87% de economía informal y de economía informal, ¿verdad? Pero hay estudios que dicen que necesitamos no sé cuántos cientos de miles de panameños más que los vamos a sacar de donde no sé para incorporarlos a tener las ventajas que esto de la logística va a generar. Entonces, hay algo que aquí, o los eruditos me están vendiendo algo
para algo o nosotros no estamos haciendo nuestra tarea de realmente descubrir cuáles son nuestras ventajas competitivas. Tenemos gente que está subutilizada, está subempleada, que hay que formar. Y la mayoría de esa gente tiene menos de 35 años, o sea que son activos importantes para el país. Entonces yo creo que aquí hay una tarea importante que realizar. Gracias. Muchas gracias, Leroy. Vamos a ir cerrando porque realmente queremos abrir pasos a las preguntas y respuestas. El punto final. El estado de la evolución del desarrollo está avanzado. Hemos avanzado tímidamente en algunos, en verde los sectores productivos y en rojo gobernabilidad. Así que con esto nosotros le agradecemos su tiempo, esperamos que nos puedan dar sus preguntas y respuestas. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas y con esto le agradecemos a los consultores, a Magda Montesa también, quien nos ha colaborado mucho. Muchas gracias y abrimos a las preguntas y respuestas. De la capital y de la provincia de Panamá. Estamos hablando 8 veces la inversión. Yo digo que mínimo debería ser igual, pero quizás debería ser un poco más per cápita, porque esto es per cápita, porque obviamente hay más población en Panamá, pero per cápita debiera ser o igual o más en las áreas donde más se necesita. Vamos rápido entonces con los pilares. Generación de energía, ha aumentado la generación de energía, las inversiones se han facilitado, y el tema de productividad con sostenibilidad, que también ve la visión país. Aquí ha habido mejoras, quizás todavía podemos mejorar aún más. En el tema del medio ambiente ha habido mejoras interesantes, todavía nos falta, pero ha habido avances interesantes. En productividad con sostenibilidad, estas gráficas las han visto 1000 veces, yo se las quería mostrar porque hay una inflexión. Finalmente el déficit, que es lo que ven en esa gráfica, finalmente paró seguía cayendo, aumentando y aumentando el déficit, por eso lo ven cayendo. O sea, más déficit y más. Al índice de libertad económica, al coeficiente de apertura externa o de comercio exterior y, por supuesto, a la relación de exportaciones de bienes y servicios versus el Producto Interno Bruto del país. Para hacer una breve aclaración, para todos los que no participaron en el ejercicio en su momento, lo que corresponde al índice de libertad económica, vale la pena aclarar que es una serie de indicadores precisamente que van desde el ejercicio de análisis del gasto público, libertad fiscal, libertad de comercio, libertad de políticas públicas, uso adecuado de las políticas fiscales para regular activamente el desarrollo de un Estado en un momento determinado o de la cabeza de un Estado, que es el gobierno. En ese sentido, obviamente, el comportamiento que hemos analizado, las variables expuestas nos indican que el índice de libertad económica en Panamá efectivamente no ha mostrado un desplazamiento positivo, lo cual es consistente con lo que corresponde al coeficiente de apertura externa del país, directamente afectado por lo que… Déficit, más déficit, año tras año, y hay una inflexión por el cambio de política que ha tenido el Ministerio de Economía, que es un Ministerio de Economía del 2014 hacia acá más conservador, más en búsqueda de reducir el porcentaje de la deuda y de no generar déficit por generar déficit. Tenemos entonces también el tema de competencia de apertura económica, quien nos colaboró muy bien, Leroy Sheffer, a quien le permito que nos acompañe unos instantes. Leroy. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la PEDE y a al Observatorio de la Visión 2025 por invitarnos, y a David a hacernos parte de esta dinámica de revisión. A nosotros nos corresponde, obviamente, los pilares de competencia de apertura económica, que igual fueron parte de los pilares en donde trabajamos. Sí, y bueno que María me dejó esta gráfica porque vean que realmente el Estado está profundizando esta desigualdad. ¿Dónde se invierte per cápita más el presupuesto nacional? En Panamá, que es precisamente la provincia que menos pobreza tiene. Bueno, por cierto, muy sorprendente, Panamá Oeste es la provincia que menos pobres tiene. Apenas 8% de la población de Panamá Oeste es pobre, mucho menos que la provincia de Panamá inclusive, lo cual es verdaderamente una sorpresa ahora que nació esta provincia y nace como la menos pobre. Pero se invierte en Panamá y en las comarcas, que es donde tiene que venir la inversión, esta inversión total, social, social, pública y de infraestructura,
En las comarcas, en la nube Google, $213 versus 1.600 del... Trabajamos muy activamente en su momento para el CADE en el año 2014, pues qué buena idea ha sido poder hacer un ejercicio, digamos, hasta cierto punto objetivo de los componentes que en ese momento identificamos. A ver, esto vamos para adelante. David. Ahí está. Here we go. Bien, el primer componente que tenemos que evaluar en este momento está directamente vinculado a lo que corresponde a comercio exterior. En este ejercicio, en su momento, la Visión 2025 determinó que existían 13 indicadores de gestión o de evaluación sobre los cuales tendríamos en un momento determinado que parametrizar el trabajo a realizar. En la actualidad, vamos a hacer solamente referencia a 3 de los elementos o indicadores que en su momento fueron considerados, haciendo alusión fundamentalmente